permita entender y abra nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales estén atentos también a todo esto. Vamos a orar. Le voy a invitar a que incline su rostro y vamos a orar en esta noche. Eterno Padre Celestial que habitas en los cielos con tanta gloria y majestad, Señor, que inundas los límites, Señor, de lo que nosotros conocemos y desbordas todavía, Señor, mucho más allá. Nos acercamos a ti, Padre, por el mérito que hay en tu Hijo Jesucristo, Señor, en quien nos has dado libertad y en quien nos has dado salvación y nos gozamos en tu Hijo, Padre, porque en Él encontramos la dicha y el gozo del regalo precioso que tú nos has provisto de ser aceptos en ti, Señor, aceptos en tu Hijo Jesucristo, aceptos en el amado Señor. Queremos pedirte especialmente en esta noche, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos permitas, Padre, discernir y llegar al conocimiento, Señor, que tal vez ya no teníamos. Conocimiento, Señor, que antes no manejábamos, Dios, pero que este conocimiento que vamos a adquirir poco a poco en este proceso, Señor, nos permita cada día acercarnos todavía más a tu excelencia, a la hermosura de tu santidad, Señor, expresada por tu palabra. Ruego por mis hermanos, Señor, en los diferentes lugares. Bendice sus vidas, Señor, guárdales, sosténles allí donde están, Señor, que nuestro entendimiento esté presto a todos esos dones, habilidades que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, estén atentas para aprender de tu palabra, Señor, en esta noche. Esto lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, entonces, antes de entrar con el tema que vamos a ver hoy, quisiera recordar un poco lo que hicimos en la semana anterior acerca de empezar a dar definiciones de la hermenéutica y la que vamos a trabajar nosotros, que es hermenéutica bíblica. Hermenéuticas hay varias. El que se dedica al estudio de las leyes, por ejemplo, debe estudiar hermenéutica. En su carrera lo van a poner a estudiar hermenéutica. Tendrán herramientas parecidas a las que nosotros tenemos en el estudio de la Biblia, pero es otra clase de hermenéutica. Nosotros sencillamente vamos a hablar de hermenéutica bíblica. Y habíamos hablado que es explicar en palabras, traducir o interpretar como la escritura lo pueda expresar en sus propias palabras. Y además de esto, hablamos de dos términos en la hermenéutica, o más bien por fuera de la hermenéutica, que es la exégesis y la eisegesis. Bueno, dos términos bien importantes. Exégesis, el trabajo práctico de aplicar a todas estas herramientas que la hermenéutica nos proporciona para llegar a las definiciones adecuadas de lo que el texto sagrado nos quiere transmitir. Y la eisegesis en el sentido de llegar con una carga, con un equipaje extra al texto bíblico y imponerle al texto algunas de nuestras ideas. Algunos de los autores al respecto en la teología hablan de la eisegesis como vomitar sobre el texto, ¿de acuerdo? En este sentido, el intérprete, la persona que se está acercando a estudiar la Biblia, si no tiene cuidado de esto, en vez de recibir alimento espiritual, podría estar vomitando sobre la escritura y las conclusiones a las que va a llegar no serán más que esto. En ese sentido, vamos hoy a continuar. Habíamos hablado de empezar a hablar de las reglas de interpretación que tenemos, que vamos a empezar a manejar en este curso. Hay dos esquemas que tendremos en este espacio de estudio. Primero veremos las reglas de hermenéutica, un par de reglas hermenéuticas, o más bien dos pares de reglas hermenéuticas que tendremos que ver antes de entrar a lo que, si alguno le ha echado una ojeada al libro, ha podido revisar el texto, el libro menciona 10 reglas de interpretación, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a esas 10 reglas de interpretación, de arrancar con esas, tenemos que empezar a revisar las reglas desde que en la Reforma, por ejemplo, se empezaron a gestar, o ya venían gestándose, pero se pusieron de forma práctica para el estudio y la interpretación de la Biblia de forma seria y juiciosa.
Entonces voy a compartirles en este momento la pantalla de la presentación. Bueno, a ver si funciona, porque ahora veo que no quiere funcionar. Permítanme un segundo, voy a ver si les puedo compartir pantalla de la presentación que tenemos hoy. Bien, mientras esto carga por aquí, quisiera hablarles al respecto de... Ya funcionó. Esto fue lo último que hicimos en la sesión anterior, hablar acerca, o este fue el último tema que estuvimos hablando, acerca de la eisegesis. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con asuntos como, por ejemplo, algunas reglas de interpretación que se plantearon desde la Reforma hace más de 500 años atrás por algunos teólogos salientes de la Iglesia católica, de la Iglesia reinante en ese momento. Tenemos bastante del contenido que tenemos hoy para interpretar las Escrituras, aún desde diferentes escuelas de interpretación, que desde la Reforma se plantearon estos escenarios para que usted y yo pudiéramos acercarnos a la Escritura y poderlas entender en el sentido en que Dios transmite su palabra, obviamente. Y el tema que vamos a tratar hoy son dos aspectos. Uno de ellos son dos reglas más bien. Hoy vamos a ver dos reglas. La primera de estas reglas que vamos a ver se llama la analogía de la fe. Y la segunda regla que vamos a ver nosotros en esta noche es acerca de el análisis o la interpretación literal. Interpretación literal. Pero ya les iré mostrando a medida que podamos avanzar las diapositivas. A ver, amplío un poco. Ahí está. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver es acerca de la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe, cuando los reformadores comienzan a romper las relaciones con Roma, en este sentido, la iglesia empieza a tener una pequeña fractura a razón de la incomodidad, pero no por la incomodidad de los propios reformadores, sino porque habían cosas que estaban mal en la iglesia. Así que el estudio concienzudo de la Biblia llevó a estos hombres a tener razones para, en alguna medida, presentar defensa desde la Escritura, de lo que la Escritura enseña y que la iglesia en su momento estaba haciendo mal. Una de las elementos que se proclamaron allí son conocidos como las 5 solas, de las cuales hoy tocaremos una de estas, que es la sola escritura o la sola escritura. ¿Qué es esto de la sola escritura? La sola escritura es una de los principios derivados allí de la Reforma, en la cual se establece que la Biblia es la autoridad suprema de la iglesia. La Biblia es la autoridad suprema de la iglesia. Esto porque los hombres se habían montado al poder y los hombres eran la máxima autoridad de la iglesia. Cuando entra el tema de la reforma, esto hace brillar la luz de las escrituras, siendo las escrituras palabra de Dios. Y en este principio de que la Biblia es la autoridad suprema de la iglesia, se empiezan a definir unos principios básicos de interpretación al respecto y que se puedan poner al alcance también de las personas que empezarán a hacer este ejercicio. Esa regla primordial de la hermenéutica es la primera regla que vamos a ver hoy, que es llamada como la analogía de la fe, la analogía de la fe. En su momento, el idioma que se usaba en la iglesia era
el latín, y ustedes van a encontrar en algunos casos, por ejemplo, en la actualidad, que los monarcas, o no sé cómo decirlo, los de la Iglesia Católica allá en Roma, ellos hablan en su propio lenguaje, ¿no? Todavía tratan de usar el latín. Así que Lutero, por ejemplo, que es uno de los principales, en este sentido, reformadores, establece Sacra Escritura, su intérpretes, o su intérpretes, perdón. ¿Qué significa esto? La Sagrada Escritura es su propia intérprete. De eso trata el principio de la analogía de la fe. Vuelvo y lo repito. La analogía de la fe es hablar de que la Sagrada Escritura es su propia intérprete. Cuando hablamos de que la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, es su propia intérprete, debe entenderse que ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada de tal forma que entre en conflicto con otra parte de la Escritura. Es decir, pueden haber pasajes que nos vamos a encontrar en el estudio de la Biblia en donde uno de los pasajes afirme algo y otro debe afirmar lo mismo. En este sentido hay armonía, pero puede que nos encontremos con un pasaje que afirme algo y otro que afirme lo contrario. Pudiera pasar. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué es ese escenario. En el sentido de la analogía de la fe, lo que intentaba establecerse es que ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto, ojo con esto, que cree un conflicto con lo que está claramente enseñándose en otra parte de la escritura, ¿sí? Sé que tal vez los más estudiosos, tal vez del grupo de los que están aquí presentes, han visto pasajes de la escritura que parecieran entrar en conflictos con otros pasajes, ¿sí? Tal vez se le vienen a la cabeza algunos pasajes, pero esto no quiere decir que la Biblia se esté contradiciendo, ¿de acuerdo? Y ya lo veremos más adelante al respecto y hoy no sacaremos tal vez conclusiones al respecto de esos pasajes, pero sí entender que una de las principales reglas que se estableció allí es esta, la analogía de la fe. Este principio, que tiene más de 500 años usándose, no pasa de moda. Es un principio que debe ser aplicado por todos los creyentes que se dedican a estudiar las escrituras, que toman en serio el trabajo de acercarse a ellas para entenderlas, para interpretarlas, y que debe permanecer fresco en nuestras mentes. ¿Esto por qué? Porque toda cosa que afirmemos de un pasaje debe mantener la misma armonía en toda la Biblia. Porque el pasaje que está puesto en nuestro texto sagrado necesita, más bien, tiene coherencia con todos el resto de los libros que componen la Biblia, ¿sí? Así que encontraremos pasajes al respecto de un tema en específico y debemos revisar en el momento de nuestra interpretación, que nuestra interpretación entre en coherencia con todo lo que también la Biblia está enseñando al respecto. Al respecto de esto también hay que decir de la analogía de la fe, que para poder aplicar este principio de que la Sagrada Escritura es su propia intérprete, debemos partir de la premisa de que la Biblia es palabra de Dios. Yo sé que usted va a decir, bueno, amén, hermano, la Biblia es palabra de Dios. Sí, pero hay personas que dudan que la Biblia es palabra de Dios. Y la duda de esto nace, por ejemplo, en que consideran que la escritura no es inspirada por Dios. Es escrita por hombres y inspirada por hombres. Y aunque en parte es cierto, es escrita, los amanuenses, los hombres que están sosteniendo el lápiz, son hombres, más bien. Pero la palabra es exhalada por Dios, que es lo que aplica o lo que quiere decir con inspirada. Es decir, que en realidad el autor que está detrás de todas las palabras escritas en el texto sagrado son palabras directas de nuestro Dios. Así que como principio de entender que la Sagrada Escritura es su propia intérprete, se basa en este punto de la Biblia es la palabra de Dios y esa es nuestra confianza. Si usted se acerca al texto bíblico y usted no cree que la Biblia es palabra de Dios, va a obtener toda clase de conclusiones
que no van a ser consistentes ni coherentes con el resto del texto bíblico que esté usted omitiendo. Mire, Dios jamás en su palabra se contradiría, sí, se dice así, ¿no? Se contradiría. Dios jamás en su palabra diría algo en contra de su propia palabra, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que algo es dicho en algún punto de la historia, por ejemplo, el autor del libro planteaba que a algunas personas le han hablado de que él se ha contradicho, porque en alguno de sus libros, en el capítulo 6, ha dicho una cosa, pero en el capítulo 4 de su libro ha dicho otra. Los hombres somos susceptibles al error. Los hombres somos susceptibles a equivocarnos o a contradecirnos, pero es nuestro carácter. Pero del carácter de Dios no podemos hablar de que Dios entre en conflicto consigo mismo o que Dios se contradiga. Porque todo lo que Dios dice en su palabra, usted lo puede ver en su palabra, que Dios es cumplidor de sus palabras. Por lo tanto, se asume y vemos por la evidencia, por el testimonio y por la fe, que el Señor es consistente y coherente en toda su palabra. Entonces decía hace un momento que los hombres que están escribiendo, que sostienen la pluma, son inspirados por Dios. Las palabras son exhaladas por el Señor de su boca a estos hombres, y estos hombres escriben inspirados por Dios, de forma tal que el autor que está detrás de todas estas palabras es el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabe alguno que pueda acercarse justo ahora mismo al micrófono y decirme quién escribió la carta a los romanos? ¿Alguno que se anime a decir quién escribió la carta a los romanos? El apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo. ¿Alguien tiene otro nombre al respecto de eso? Nadie se anima a dar otro nombre. Nadie. Bueno, póngale cuidado, vamos a salir de la duda, ¿listo? Van a abrir la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿listo? Vea, bueno, dije yo también Pablo, ¿no? Pero es así, Pablo es el autor. Romanos capítulo 16, en el versículo 22. Romanos capítulo 16, verso 22. ¿Qué dice Romanos capítulo 16, verso 22? ¿Quién escribió la carta? Tercio, ¿verdad? En mi Biblia dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora, cuando hablaba de amanuenses o hombres que están ahí con el lápiz escribiendo, no quiere decir que Tercio sea el autor de la carta. El autor sigue siendo Pablo. Se estima que porque las condiciones de Pablo ya en este estado, en este momento en el que está escribiendo, no tiene la capacidad ya para hacerlo de forma adecuada y por eso debe hacerse de un hombre que escriba. Por lo tanto, el autor es Pablo aquí, pero el amanuense aquí se llama Tercio. ¿Listo? Tercio. Ahora, uso este ejemplo para lo siguiente, y es que en toda la escritura, aún detrás de Pablo como autor de la carta a los romanos, ¿quién está como autor final de las cartas y de cada uno de los textos bíblicos consignados en nuestra Biblia? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo ha estado detrás de cada hombre inspirándolo. Y ese es el secreto de que la Biblia tenga coherencia. ¿Cómo así que tenga coherencia? Que desde Génesis hasta el Apocalipsis, el autor ha sido el mismo y las palabras del mismo autor no se van a contradecir, siendo más que es la persona de Dios. ¿Bien? Siendo más que es la persona de Dios. Entonces, bueno, la pregunta que yo hice hace un momento tenía su trampa, ¿no? Algunos van a decir, no, padre, usted hizo trampa, hermano. No dijo quién era el autor o quién escribió, es una diferencia. Bien, eso para entender un poco la idea
al respecto de que la Biblia, perdón, es palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando dudamos de que la Biblia es palabra de Dios? Mirándolo de forma práctica. ¿A qué conclusiones podríamos llegar? Cuando vemos personas o teologías que se basan en creer que la Biblia no es palabra de Dios, alguno podría decir, no, pero no tiene nada de malo que uno piense que la Biblia no es palabra de Dios, porque a la verdad pues son una fuente de bastante sabiduría, inspiración y nos ayuda a ser mejores personas. Esto se plantea, por ejemplo, desde teologías como las teologías liberales, por ejemplo, al respecto hablan de que la Biblia no es palabra de Dios. ¿A qué conclusiones después llegan ellos cuando interpretan la Biblia? Llegan a conclusiones, por ejemplo, de que los actos milagrosos del Señor, las obras milagrosas que están registradas en las Escrituras, o son mitos, por ejemplo, por un lado, o son mitos, o son fábulas, o son narraciones fantasiosas que tienen principios morales o que nos dejan algunas moralejas. Ustedes saben que las fábulas, por ejemplo, las fábulas tienen la idea de dejarnos una moraleja, ¿cierto? Entonces, se toma de esa forma el texto. Y cuando se quita a Dios y se desestima a Dios como el autor de esto, eso es lo que puede pasar con nosotros y con las enseñanzas que se deriven de nuestras interpretaciones de la Biblia. Y al respecto ya iremos hablando de este tipo de cosas. Yo sé que tal vez en temas de doctrinas de la Biblia, de pronto tuvieron que tocar algún asunto acerca de esto, de la inspiración, de la exhalación de la palabra de Dios de pronto. Y si no, les invito a indagar ustedes mismos, a indagar acerca del canon de las Escrituras, ¿sí? Digamos que este no sería pues el espacio para hacerlo, pero bueno, en lo posible estaremos ahí también ayudando en lo que sea posible. Entonces, como base, nosotros partimos de que la Biblia es palabra de Dios. Al asumir nosotros que la Biblia es palabra de Dios, y pensar después que cuando nos acercamos a un texto y tratamos de interpretarlo y decimos, oiga, este texto que está aquí en este lugar aparece en contradicción contra este otro texto que pueda estar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y entonces decimos que hay una contradicción en lo que se está diciendo entre dos pasajes. La verdad, esto podría considerarse como una calumnia contra Dios o contra el Espíritu Santo, porque diríamos que la interpretación que sacamos de un texto y que decimos que entra en contradicción con otro texto, estamos diciendo que la Biblia está en contradicción y que nosotros, a la verdad, porque la Escritura no estaría en contradicción, sino nuestra interpretación, le ocasionamos un conflicto a la Escritura y a las personas que podamos transmitirle esto. Y a la verdad esto es una calumnia contra la persona de Dios. El principio de la analogía de la fe, ténganlo muy presente. Ustedes se van a encontrar con textos, por ejemplo, cuando Jacob luchó con el ángel, al respecto de esto, ustedes, ¿dónde encuentran a Jacob? Lucha con un ángel. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, entonces tenemos que empezar a ubicarnos, ¿no? ¿Dónde sucede, en cuál de los pactos o de los testamentos sucede la lucha de Jacob con un ángel? Antiguo, ¿verdad? Eso está fácil, no hay duda en esto. Y hay algo particular en la lucha de Jacob con el ángel de Jehová. Y es que el texto nos dice, por ejemplo, que Jacob venció. ¿Sí? Déjeme buscar la cita exactamente. En Génesis capítulo 32, verso 28, Jacob está luchando contra el ángel en Peniel, y el varón con el que estaba luchando, Jacob, le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando hablamos de la analogía de la fe, téngalo presente, la Biblia se interpreta a sí misma. Pero ¿cómo podemos interpretar que Jacob luchó con Dios y venció? ¿Puede acaso Dios ser vencido? ¿Puede acaso el Señor perder frente a un hombre? Son preguntas que hay que empezar a hacernos respecto al texto bíblico. No está mal hacer esa clase de preguntas. Estaría mal no hacernos las preguntas.
Pero ¿en dónde encontramos claridad acerca de esto? ¿Por qué la escritura aquí, en manos del escritor de Génesis, está diciendo que Jacob luchó con Dios y con los hombres y Jacob salió victorioso? Perdieron los hombres y perdió Dios. Y la verdad es que pasajes como estos deben ser interpretados a la luz de otros pasajes de la escritura que nos hablan al respecto de esto. Entonces, uno de los profetas más adelante va a hablar acerca de esto. ¿Listo? Eso va a ser un trabajo que tal vez van a hacer ustedes más adelante, de buscar dónde en la escritura aparece aclaración acerca de esta lucha de Jacob con el ángel y vence. ¿Y qué se decía de este haber vencido a Dios en este sentido? Entonces, pero bueno, esos son solo ejemplos. Vamos a volver a la presentación. Permítanme un segundo acá, yo cambio de pantalla. Entonces, como base, la Biblia es palabra de Dios. ¿Listo? No se nos olvide eso. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros nos vamos a parar aquí. La Biblia, decimos entonces, es consistente y es coherente. ¿Listo? En todo texto literario, quien sea que esté en la universidad o haya pasado por el bachillerato y nos haya pedido, por ejemplo, un ensayo, dentro del desarrollo del cuerpo del trabajo que uno presenta, bien sea en la universidad o en el colegio o en el instituto, donde sea que usted vaya a presentar un trabajo, su escrito debe cumplir con dos requisitos. Uno, el de coherencia, y dos, el de cohesión. Aquí yo lo tengo como consistente, bueno, pero puede ser lo mismo, coherente y consistente. Esos dos principios de coherencia y de consistencia nos dicen que primero, cuando habla de coherencia, es que ninguna de las ideas planteadas dentro del mismo texto, ¿de acuerdo?, se van a contradecir. Eso es coherencia. Y consistencia es que las ideas están relacionadas unas con otras y que desarrollan toda una idea en un marco general. ¿De acuerdo? A eso aplicamos, o eso decimos de que es consistente y es coherente. Entonces, si más adelante, por ejemplo, van a desarrollar ustedes un ensayo acerca de algún texto bíblico, por ejemplo, en el trabajo final que vayamos a hacer en este curso acerca de interpretación, ustedes van a tener que ser consistentes y coherentes en todas sus afirmaciones. ¿Listo? Al respecto, bueno, esto ya lo había dicho hace un momento. Dios no se va a contradecir. En la Escritura no hay contradicción, porque Dios no va a contradecir sus palabras. El pensar que Dios contradiría sus palabras puede venírsenos a la mente, ¿no? Cuando nos acercamos a cierto texto, a veces y encontramos que pueden haber dos versiones, como que en un lado se dice sí, en otro lado se dice no, y decimos, aquí hay una contradicción. No hay una contradicción. Hablamos en la Escritura que hay una aparente contradicción. ¿Listo? Aparente contradicción. O una paradoja, que es la otra forma también, una paradoja. Sin embargo, una contradicción debe ser comprobada, en dicho caso, de haberla o de existir. Todas las personas que se han acercado a la Escritura para el estudio obtienen conclusiones muchas veces diferentes, pero la verdad es que al finalizar el curso usted se va a dar cuenta de que debemos ser coherentes con el que inspira las palabras, ¿sí? Si usted le escribe una carta a alguien, usted imprime sus letras sobre el papel con las ideas y con algunas pretensiones o cosas que quiere manifestarle a X o Y persona. Pero alguien toma la carta y la lee con otras intenciones diferentes, está trastocando sus palabras, está trastornando lo que usted realmente querría decir. Así que, bueno, en nuestros días, si usted le manda una carta a alguien, ese alguien entenderá por el contexto, por la relación que usted pueda mantener con esa persona, entenderá sus palabras. Pero otra persona que no entienda ni la relación ni el contexto de las palabras, pues podría malinterpretarlas, ¿verdad? Entonces, la Escritura, veníamos diciendo, no se contradiría a ella misma. ¿Listo? Entonces, el método de la analogía de la fe, que es una de las reglas que tenemos desde la Reforma, es uno de los enfoques más adecuados para interpretar
la escritura, ¿listo? Debe ser de los elementos más básicos que nosotros tengamos a la hora de interpretar la Biblia. Si la Biblia es palabra inspirada por Dios, creo que la analogía de la fe no debe ser, y esto lo menciona el autor del libro, lo menciona así, dice que la analogía de la fe no debe ser una opción, sino debe ser un requisito para la interpretación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos más o menos una idea acerca de esta primera regla de interpretación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama la regla de interpretación? Tenemos desde la Reforma, analogía de la fe. ¿Listo? No la olviden, esto sale en el examen con toda seguridad. Bueno, es molestando, ¿no? No, pero sí va a salir en el examen. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva. Segunda regla que tenemos también desde la Reforma que nos hereda la Reforma protestante, y es la Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Puede escribirlo de forma corta también en sus apuntes, y es interpretar la Biblia literalmente. ¿Listo? Cuando nos referimos al término literal en el desarrollo de nuestro lenguaje, nuestro idioma, cuando uno, no sé si usted ha dado ejemplos, es que fulano de tal se cayó literalmente y se golpeó durísimo. Cuando usted usa esa expresión literalmente es que es tal cual como usted lo está diciendo, ¿verdad? Usamos de esa forma la palabra literal. Lo aprendimos en el colegio muchas veces o por la experiencia en el uso de esta palabra. Cuando la Reforma se planteó de que la Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal, está apuntando a que es un texto, ¿de acuerdo? Es un texto como cualquier otro y debe ser entendido en el marco en el que ese texto se desarrolla, con las características que ese texto desarrolla, y a esto ya vamos a ir definiendo qué son esas características. Ese sentido literal, bajo el cual debe ser interpretada la Biblia, es decir, nosotros debemos analizar el texto sagrado viendo todas sus características literales. ¿Listo? Cuando hablaba del ejemplo del sentido de lo literal, fulano de tal literalmente se acabó la nariz porque se cayó, entonces lo usamos para darle cierto énfasis de que realmente se rompió la nariz, ¿verdad? Pero acá, en interpretar literalmente la Biblia, apuntamos a entender la literatura. ¿Listo? La literatura. Hay personas que afirman que no es correcto, no es adecuado interpretar la Biblia literalmente. Ahí, de verdad, es cierto, hay unos riesgos al interpretar la escritura literalmente. ¿Sí? Ya ahorita más adelante vamos a ver un par de riesgos que hay al interpretar de forma literal. Pero si es un texto, ¿de acuerdo? Un texto debe ser analizado bajo los supuestos de la propia lengua en la que estamos nosotros desarrollando o haciendo la lectura de este texto, ¿de acuerdo? Entonces piense en lo siguiente: cuando usted, si todavía de alguno pueda que le llegue el periódico en papel o usted lo revisa por internet, las noticias escritas, usted cuando se acerca a las noticias puede encontrar que hay diferentes clases de texto que se puedan presentar en la página web, por ejemplo, de las noticias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bogotá está El Tiempo, el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, y usted puede analizar que hay diferentes secciones, y en algunas secciones se dedican a dar información, en otras se dedican a mostrar algunos ensayos o columnas de algunos escritores que marcan diferencias en la clase de texto que es, porque una cosa es una noticia y otra cosa es una columna que desarrolle X o Y comentarista o escritor. Esas características es a lo que Lutero, por ejemplo, se refería con esta segunda regla de la hermenéutica.
y es que la Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Ahí, si lo alcanzan a ver, en latín, la regla se llamaba sensus literalis. Bueno, sensus literalis. ¿Qué se quería decir con este énfasis del sentido literal? Entonces, bueno, hay que analizar el sentido bajo el cual se dio esta regla. Literal viene de una palabra en inglés, de latín, perdón, que es litera, que significa simplemente letra. Y cuando hablamos de literal es interpretar algo literalmente. ¿Listo? Hacer caso a la letra, o a las letras, o a las palabras, o a las oraciones. Eso quiere decir que en la interpretación literal vamos a tener que recordar, y a esto le vamos a dedicar tiempo, hermanos, a algunas cosas, como por ejemplo las reglas de la gramática. ¿Se acuerdan de español? Entonces vamos a tener que recordar algunas cosas de gramática, de sintaxis, de fonética un poco, tal vez no tanto de fonética, pero bueno, gramática, sintaxis, fonética, contexto, lenguaje, y bueno, algunas cosas de la materia de español tal vez que puede que se nos hayan olvidado y pues vamos a tomarnos un tiempo para recordar algunas de estas cosas. Bueno, la Biblia tiene algo particular. La Biblia, bueno, es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios, pero que hay que entender que esa inspiración no vuelve las palabras que están aquí escritas en nuestra Biblia, no las vuelven palabras mágicas, ¿de acuerdo? En las que usted las pronuncia, ellas se meten en su cabeza y usted ya cambió o usted ya logró algo en este sentido. No tiene, digamos, ese principio de como que fueran mágicas, ¿no? Tienen unas características particulares en las cuales, por ejemplo, en el texto bíblico vamos a encontrar verbos, vamos a encontrar sustantivos, vamos a encontrar otras clases de elementos de la gramática, que por estar en la Biblia, un verbo no deja de ser un verbo. Un sustantivo, por estar en la Biblia, no deja de ser sustantivo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es muy importante. Quiero que recuerden esto. Entonces, este principio, la verdad es tener mucho cuidado del análisis literario de cada texto. Y al respecto podemos decir lo siguiente. Bueno, aquí está acerca de esto. El significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de la gramática, el lenguaje, sintaxis y contexto, que fue lo que hablé hace algún momento. Uno de los primeros aspectos respecto a la Biblia, que vamos a interpretar en la Biblia su sentido literal, uno de los primeros aspectos que vamos a ver dentro de esta regla es, por ejemplo, el análisis literal. ¿Qué es el análisis literal? Aquí tenemos los dos aspectos que vamos a más o menos a tratar en este curso. Uno es la gramática y el otro es el análisis literal. ¿Listo? Esto, en el punto de la regla de la Biblia, debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Pero hoy no vamos a hablar de gramática, así que no se afanen, no se preocupen. Hoy vamos a hablar acerca del análisis literal. Entonces vamos a quedar con este aspecto, análisis literal. Cuando nosotros tomamos un texto, no necesariamente la Biblia, ¿de acuerdo? No necesariamente la Biblia. Usted toma el periódico, usted toma el volante que tiran por debajo de la puerta. No sé si en Cúcuta tiran así volantes por la puerta, por debajo de la puerta, como acá, que no llega, sale por la mañana y llega en la noche, hay como 30 volantes debajo de la puerta. Del que vende pollos, del que presta plata, del que, bueno, en fin. Y hay bastante para leer. Aparte de eso, los almacenes también dejan volantes de sus comercios al respecto. Bueno, cuando cogemos un texto, cualquier texto, nosotros tal vez de forma inconsciente o de forma consciente identificamos qué clase de texto estamos teniendo en la mano. Por ejemplo, usted toma un libro de su biblioteca en su casa, de su estante,
y sin ver ni la pasta, ni la portada, ni nada, y usted abre en una hoja y empieza a leer de forma, dije, inconsciente o consciente, usted puede identificar qué clase de texto es este que está leyendo. Por ejemplo, cuando usted toma un texto y en la primera página dice, érase una vez, ¿verdad? Érase una vez. ¿Qué le viene a la cabeza cuando usted lee en la primera hoja, érase una vez? Entonces, ya lo dije, inconsciente, conscientemente usted está asumiendo que puede hacer ¿qué? Un cuento, ¿cierto? Que puede hacer una historia ficticia, que puede hacer alguna cosa así. O usted tomó un libro de la biblioteca y abrió y decía, como hablaba Pablo, no el de la Biblia, sino el poeta que decía, tus ojos, no, ya se me envió el poema. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Por ahí he escuchado eso. Entonces ya identifica qué clase de texto es esto. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, es poesía. O el volante que botaron por debajo de la puerta, entonces decía, es un texto publicitario, por ejemplo. O alguien botó algún volante debajo, por ejemplo, los testigos de Jehová solían dejar por debajo de la puerta un volante que decía acerca del cielo, que a dónde vamos, etcétera. Entonces uno dice, bueno, es un texto informativo, es un texto de esta clase. Y digo esto que es inconsciente, porque usted no dice, bueno, vamos a leer, esto es un texto informativo, qué interesante. No lo hace, pero usted ya por dentro asume esto, ¿de acuerdo? Eso que vamos a hablar acerca del análisis literario, en lo primero que vamos a hablar de análisis literario es el género literario, ¿de acuerdo? El género literario. Aquí vamos a recordar algunas cositas acerca del género literario. Cuando hablamos del género literario, estamos refiriéndonos a esas características particulares que tiene cada texto que lo identifica y lo separa de otra clase de textos. Por ejemplo, una fácil. Usted puede identificar fácilmente una poesía, ¿cierto? De un ensayo científico. Usted puede identificar una poesía de una noticia. ¿Sí? Entonces, una cosa es leer el periódico y leer una noticia, y otra cosa es la poesía que usted va a encontrar en algún libro o que alguien que aquí decimos en Bogotá que le esté cayendo, le haya dedicado. Entonces, usted puede identificar que son dos clases de textos diferentes. ¿Por qué los identifica? Por las características. Por ejemplo, porque uno puede llevar rima y va en verso o en prosa, depende. Entonces, uno dice, bueno, por estas características yo sé que es una poesía, y por estas características también sé que puede ser una noticia o un texto informativo. Algo importante al respecto del género literario es que la determinación exacta del género de una obra es esencial para lograr la interpretación correcta. ¿Listo? Esto es importantísimo. Por ejemplo, si ustedes fueran al libro de Cantares, ¿verdad? El libro de Cantares, y vamos a revisar un pasaje de Cantares, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, a ver, estoy buscando uno de esos cantares bien poderosos. Por ejemplo, en Cantares capítulo 2, en el capítulo 2 de Cantares, mi amada es semejante al corzo o al cervatillo, dice. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Bonito, ¿no? O sea, y el estilo que lleva el autor ahí, ¿de qué género literario nos habla? Poesía. ¿Listo? Eso es, poesía. Pero si yo tratara de interpretar el pasaje, por ejemplo, de Cantares, esos poemas que están en Cantares, los tratara de ver de forma narrativa o de otra forma de texto literario, como si fuera una noticia, entonces entendería que ella literalmente cree que yo soy un cervatillo. ¿Listo? O por ejemplo en Cantares capítulo 4, cuando habla de ella,
el esposo alaba a la esposa, en Cantares 4, en el capítulo 4, versículo 2, dice, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas. Qué poeta eres, Salomón, ¿no? Bueno, no nos cuadran estas poesías, ¿verdad? En nuestros días, que le vayan a dedicar una de estas poesías a cómo tendré los dientes en nuestro contexto y desde nuestra perspectiva sería muy diferente, ¿no? Ahora, entendamos que es poesía, pero si usted lo mira como otra clase de texto y usted lo ve de otra clase de literatura, literalmente le estaría diciendo a usted que realmente sus dientes son así. Cuando el autor de estas palabras no quiere decirlo de forma literal, sino está usando unas formas y unas figuras literarias para exaltar y hablar de asuntos de belleza y del estándar de belleza que en su momento se manejaban y las formas en las que ellos hacían estas metáforas de estas cosas, ¿sí? Entonces, ya, si quieren inspirarse todavía más, pueden avanzar, por ejemplo, ahí en Cantares 4, tu cuello como la torre de David edificada por armería. Y mis escudos, dice ahí, están colgados en ella, todos escudos de valientes, y etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces, entender el texto desde el género literario que le pertenece a ese texto va a ser importantísimo. ¿Listo? Entonces, hermanos, por favor tengan cuidado de dedicar estas poesías a su esposa, a su cónyuge. Bueno, trate de hacer una buena exégesis de estos textos. Bueno, ¿qué clases de géneros literarios nos vamos a encontrar en la Biblia? Entonces, géneros literarios que nos vamos a encontrar en las Escrituras, como por ejemplo, la narrativa histórica. Bueno, la narrativa histórica. La narrativa histórica es una de las porciones más grandes que hay en la Biblia. Más o menos se estima que el 60% de toda la Biblia corresponde a narrativa histórica. ¿Listo? Más o menos. A veces es un poco difícil de determinar exactamente cuánto es. Pero es uno de los géneros que abundan más en toda la Escritura. ¿Listo? ¿Qué más nos vamos a encontrar o qué otra clase de textos o de géneros literarios nos vamos a encontrar? Narrativa histórica, genealogía, por ejemplo. ¿Listo? Genealogías. ¿Han visto ustedes cuando leemos las Escrituras esas genealogías que se nos hacen interminables, que hijo de este otro, etc.? Eso lo vamos a encontrar. De hecho, en la narrativa histórica, por algunos momentos, mientras se narra una historia, el autor, el escritor, se dedica también a hablar de la genealogía de X o Y personaje, el que también se está narrando. Otro género literario que nos vamos a encontrar aquí es la hipérbole, ¿de acuerdo? O exageración, la hipérbole. Tenemos otro género literario que es el pacto, ¿de acuerdo? Los pactos. La poesía, como lo que hablábamos hace un pequeño momento, la poesía. También tenemos literatura sapiencial o los proverbios, ¿de acuerdo? Los proverbios. Casi todas las culturas, las grandes culturas, desarrollaron algún tipo de literatura sapiencial. Profecía, ¿de acuerdo? Profecía. Estos géneros literarios, aclaro algo, son propios de la Biblia, ¿de acuerdo? Si ustedes los ponen en comparación con los géneros literarios que veíamos, por ejemplo, en la época de estudios, del colegio, de la universidad, algunos son los mismos, otros no son los mismos. Bueno, salmos y cantos y cartas, y por último el género apocalíptico. ¿Listo? Si está muy pequeño, permítame a ver si puedo ampliar por acá un poco y yo lo voy moviendo. Para que ustedes lo puedan ver. Listo, narrativa histórica, genealogía, hipérboles, pacto, poesía, literatura sapiencial, profecía, salmos y cantos, cartas y el género apocalíptico. Yo soy seguro que usted tiene muy claro a qué se refiere el género apocalíptico. Entonces voy a sacar el zoom para poder avanzar. Si no tenemos claro qué es un género, a propósito de esto,
¿Qué es un género? Hablando de la literatura, es esa categoría que ocupa por las características que tiene cada texto. ¿Listo? Si usted piensa, por ejemplo, yo sé que ha leído las genealogías. Si usted piensa en las genealogías, usted fácilmente en las escrituras puede diferenciar una genealogía de una poesía en la Biblia. ¿Sí? Está facilito, porque dice que la genealogía este es fulano, es hijo de este, y tal y tal. Bueno, y en la poesía es diferente. Esas características son las que nos permiten identificar qué clase de texto es. Pero hay unos textos que son un poco más difíciles de identificar de otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de la narrativa histórica, de ese género literario que abunda en las escrituras, a veces ese género se mezcla con profecías o se mezcla con el género apocalíptico o se pueda mezclar con poesía, por ejemplo. Diferenciar en cada momento esos géneros se va a poner difícil un poco, pero en este ejercicio, como dicen ahí bueno, como se dice, la práctica va a hacer al maestro. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos esos géneros? Por sus características, ¿listo? Por sus características. Aquí solamente nos vamos a ocupar de estos géneros de los que hablamos hace un momento. Así que, para ponerlo en un ejemplo, si usted un día de estos, hablábamos de que usted le va a escribir un poema a su esposa, a su pareja, etcétera, cuando usted va a expresar ese poema, usted debe hacerlo cumpliendo las normas de la poesía, ¿de acuerdo? Debe cumplir esas normas particulares de la poesía para que sea poesía. ¿Listo? Y para poder escribir poesía, debe conocer las características de la poesía. ¿Sí? Si no conoce las características de la poesía, no le va a quedar un poema, ¿listo? El esposo, por ejemplo, que quiere ser romántico con la esposa y quiere expresarle su amor, no diría, por ejemplo, no le hablaría a ella en forma científica sobre lo que siente por ella. Por ejemplo, podría decirle de forma científica, no sé, voy a tratar de inventarme algo acá, pero bueno, no, me queda difícil. La verdad, escogeríamos, si quisiéramos expresarle algo a nuestra esposa, a nuestra pareja, algo romántico, escogeríamos la poesía, que es la forma más sencilla de hacerlo, el estilo poético. Bueno. Cada forma, cada texto, o cada género más bien, literario, tiene en sus características la manera de identificar un propósito que pueda estar persiguiendo. Por ejemplo, si hablamos en la literatura actual, cuando usted habla de fábulas, en las fábulas, bueno, estos son algunos de los géneros literarios. ¿En la Biblia podremos encontrar fábulas? Bueno, esa es una pregunta que nos podemos hacer y es una pregunta que podemos resolver más adelante. Pero cuando hablamos de las fábulas hoy por hoy, hablamos de las fábulas, por ejemplo, son textos en los cuales el autor usa personajes como animales y los personajes hablan, por ejemplo, y además de que hablan, la historia busca dejar una moraleja o alguna enseñanza moral al respecto. Esas características, a la hora de hacer una interpretación, nos permite, por ejemplo, identificar que si es una fábula o que si es un cuento o que si es esto, aquello, lo otro, nos permite identificar, por ejemplo, el público al que va dirigido. Respecto a la Biblia, el público que va dirigido en cada clase de literatura, o sea, me explico, en cada género, como por ejemplo en la narrativa histórica, por ejemplo en la hipérbole, el conocer a quién va dirigido ese texto nos permite identificar propósitos en la forma en la que se escribe. Listo, pero eso lo vamos a ver también más adelante, así que no hay afán para eso. Entonces, identifiquemos el género de los textos bíblicos. ¿Listo? ¿Dónde, bueno, esta ya la dije, ¿no? ¿Dónde encontramos poesía en la Biblia? ¿En qué libros encontramos poesía? Cantares, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solamente en Cantares. Hay otros textos de las Escrituras donde encontramos poesía. Salmos. ¿Dónde más encontramos salmos y cantos? Está fácil, ¿no? En los salmos, sí. ¿Dónde más podemos encontrar cantos o salmos? Entonces, ustedes van a ver en las Escrituras, en algunas otras partes de las Escrituras también van a aparecer salmos, estimados hermanos. Bueno, o van a aparecer cantos, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 15, capítulo 15, verso 1 al 18,
Vamos a revisarlo rápidamente. Éxodo 15, 1 al 18. Y está fácil de identificar porque el mismo autor lo escribe. Bueno, entonces cantó Moisés, dice, y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado en la noche, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y saben que los creyentes, músicos, que quieran buscar inspiración para escribir una canción, no deben ir más lejos porque la inspiración ya está dada. He aquí un canto en las Escrituras. Jehová es mi fortaleza y mi canto, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. ¿Sí? Maravilloso canto que expresa Moisés. Y digo que está fácil porque mire que el autor mismo lo identifica al principio, ¿no? Canto de Moisés. Pero en otros pasajes no va a ser tan claro de identificar este género, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma en la que la Biblia nos muestra eso. Y si vamos a los Salmos, pues bueno, justamente el libro de los Salmos nos muestra al respecto qué son Salmos. Bueno, ¿dónde encontramos, por ejemplo, ese género de cartas? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Para encontrar cartas. Entonces, ya sabe usted que tendremos que ir, por ejemplo, para encontrar estas cartas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Nuevo Testamento. Y que vamos a encontrar diferentes cartas al respecto. Cartas a las iglesias, cartas a personas. Entonces vemos Corintios, vemos Pedro, vemos a los romanos, en caso de un público más amplio. La literatura sapiencial, por ejemplo. ¿Dónde encontramos literatura sapiencial? Alguien que me mencione 3 libros de literatura sapiencial. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Mi hermano José Luis. Tres libros de literatura sapiencial. ¿Nadie se anima? Bueno, le voy a ayudar con uno. Por ejemplo, Proverbios. ¿Listo? Proverbios. Literatura sapiencial. O sea, que aquí... bueno, por ahí hay alguien. Bien. No, creo que fue un error de micrófono por allá. Entonces, literatura sapiencial como cuál? Proverbios, ¿verdad? Encontramos Proverbios. ¿Qué otro texto de literatura sapiencial tenemos en la Biblia? Bien. Entonces, por ejemplo, Job es un ejemplo de literatura sapiencial. ¿Sí? Job es un... ¿qué otro? Yo quisiera hacerles una pregunta. De pronto un vocero de cada grupo me pueda responder. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp a propósito de esto? ¿Todos y cada uno de los presentes? Si me pueden indicar si todos están en el grupo de WhatsApp de la escuela. ¿Con qué fin? Pregunto esto para que de pronto, si hay preguntas o usted quiere participar en clase, creo que la forma más sencilla es que usted puede, por ejemplo, como están ahí reunidos, puedan escribir por el grupo rápidamente, a veces cuando hagamos preguntas, y enviarnos respuestas por ahí, y así sería súper. A eso, vea, por ahí, aquí mi hermana Yulady responde, todos estamos por aquí, perfecto. Entonces, creo que para poder participar, creo que nos va a ser útil también tener el WhatsApp ahí a la mano, y ustedes envían ahí sus respuestas, y yo voy participándole a todos los hermanos acerca de sus respuestas. Entonces, género sapiencial, por ejemplo, aparecen Proverbios, en Job, en Eclesiastés, al respecto. ¿Listo? Eso. Muy bien, ahí escribieron Job y Eclesiastés, muy bien. ¿Dónde podríamos encontrar profecías? También, hablando de profecías. Entonces, profecías encontramos, por ejemplo, en Isaías, encontramos Malaquías, encontramos otros profetas, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Daniel, Oseas, ahí están presentes
géneros literarios. Identificar esa clase de texto ayuda en el proceso, ¿listo? Nos va a ayudar mucho en el proceso. Y uno más difícil, por ejemplo, la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole a propósito? ¿Qué es una hipérbole? Exageración. Sí, señores, eso es una exageración. Entonces, cuando hablamos de una hipérbole, por ejemplo, ¿dónde encontramos mayormente este tipo de expresiones como hipérbole? O no mayormente. Un ejemplo de dónde podríamos encontrar una hipérbole en la escritura. No sé, a ver, piensen ustedes, una hipérbole en las escrituras que usted pueda encontrar con facilidad. Entonces va a tener que abrir su Biblia, vamos a tener que revisar en la Biblia dónde encontraremos una hipérbole. El autor del libro nos da un ejemplo, por si acaso alguno tiene el libro ahí. Listo. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 35. Es una hipérbole. Lo que el autor aquí, Mateo, como escritor del Evangelio, habla de una hipérbole. La hermana Catherine nos dice que el entrar por el ojo de una aguja. Bueno, eso podría ser un ejemplo. Ahora, tendríamos que revisarlo también. Vamos a ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 9, 35. ¿Qué dice Mateo 9, 35? Mateo 9:35 nos habla que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de los judíos, Cuando hablamos de que una hipérbole es una exageración, normalmente es usada en la escritura para decirnos acerca de, por ejemplo, cuando usted está en la calle o está en su casa y alguien está hablando muy duro, casi gritando, y usted dice, oiga, hable pasito que todo el mundo la está escuchando. Usamos hipérbole cuando hablamos, porque en realidad no todo el mundo nos está escuchando, ¿sí? Eso es una hipérbole. En ese sentido usamos la hipérbole, porque sabemos que no todo el mundo nos está escuchando. Entonces, cuando el Señor en la Escritura se afirma acerca de esto, se puede pensar o que sí recorrió todas las ciudades y aldeas que había en todo el territorio de Israel, pero también se puede ver que es un claro ejemplo de una hipérbole que el Señor está, o el escritor más bien del Señor está usando acá, para decirnos de que esto es muy posible, que el Señor haya ido, pero que es dudoso y es difícil de demostrar. Bueno, es difícil de demostrar. Entonces, vamos a avanzar pronto, nos está yendo un poco el tiempo. Una forma de identificar, ¿cómo identificamos un género literario? Entonces, hay que conocerlo. Entonces, parte de nuestra tarea en el ejercicio es conocer esos géneros literarios de las escrituras. O sea que vamos a tener que hacer ejercicios de cada uno de los géneros para empezarlos a entender. Ojalá podamos verlos todos para tratar de hacer hermenéutica de cada clase de texto, pero creo que el tiempo no nos va a dar en este curso para hacerlos todos. Haremos los más prominentes, los más abundantes en las escrituras. Bien, bueno, me preguntan acerca del género del pacto. Muy bien, acerca del género del pacto. Entonces, ¿dónde encontramos, por ejemplo, afirmaciones en las escrituras al respecto de pactos? Entonces, por ejemplo, usted puede abrir su Biblia en Génesis para ver un ejemplo temprano acerca de esto. Génesis, capítulo 17, verso 1 al 4. Entonces, en Génesis 17, 1 al 4, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice el 2, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Listo, ese es un ejemplo que podemos encontrar ahí en Génesis.
al respecto de pactos. Otro ejemplo podría ser el de Josué. Creo que todos hemos usado, creo que ese pasaje. Josué 24, 1 al 8. Josué 24, del 1 al 8. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Ven aquí acerca de las promesas, ya que veíamos en su momento. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le di Isaac, y a Isaac di Jacob y Esaú. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Y esta, por ejemplo, viene a ser la continuación de lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, ese ejemplo que me dan ahí en el WhatsApp también acerca del pacto, ese es otro ejemplo. ¿Ven? Cuando nosotros entendemos acerca, por ejemplo, de este género del pacto, debemos entender que los pactos son hechos particularmente o para una persona en particular o con un objetivo en particular. Por ejemplo, el pacto de Abraham. ¿Puede usted aplicar el pacto de Abraham que Dios hace con Abraham en lo que veíamos en Génesis 17? ¿Puede usted aplicar ese pacto que Dios hace con Abraham a su vida en alguna forma? Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Pero usted solo quiere tener 2 hijos, un hijo, pero la Biblia dice y te multiplicaré en gran manera. Entonces algunos le van a decir, uy, Padre Santo, ¿cómo así? No, ¿verdad? Hay que entender desde el propio género los destinatarios y a creer, ¿cómo decirlo? Y los beneficiarios de dicho pacto. Eso, muy bien. Creo que ahí agotaríamos, creo que todos los géneros, ¿verdad? De algunos ejemplos al respecto de los géneros. La narración histórica, que es la que más abunda, la narrativa histórica, que es la que más abunda en las escrituras, esta, ¿cómo decirlo? Nos aporta información de hechos históricos. ¿Listo? ¿Puede usted encontrar en el Nuevo Testamento un libro que sea una narración histórica? ¿Que me pueda dar un ejemplo de una narración histórica o un texto narrativo histórico en el Nuevo Testamento? Que sea un libro específicamente para hablar de esto. Hechos. Muy bien, Jonathan. Hechos. Hechos es un libro histórico en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Toda mala interpretación o doctrinas que tenemos hoy por hoy, muy malas doctrinas que tenemos hoy, algunas se han basado en el libro de los Hechos, y Hechos es un libro histórico, y es muy difícil, la verdad es imposible hacer doctrina de un libro histórico. Más bien podemos ver la evidencia de alguna doctrina en un libro histórico, pero no sacar doctrina de un libro histórico. Entonces, la narración histórica es el aporte que da ese texto acerca de hechos que sucedieron en el pasado, como cuando usted lee un libro de historia, usted lee un periódico, por ejemplo, habla de eventos pasados, con algunos detalles a considerar, como por ejemplo que en la Biblia las narraciones históricas pueden estar rodeadas de subgéneros como proverbios, profecías o, perdón, por aquí está mi hija, o genealogías, ¿sí? Al respecto. Listo, entonces vamos a avanzar con esta diapositiva. Respecto a los géneros literarios, hay 2 peligros de los cuales debemos, al menos 2 peligros, listo, 2 peligros. Uno de ellos es entender equivocadamente. Si usted se acerca a un texto, bien sea la Biblia o no sea la Biblia, pero usted no ha entendido de qué se trata realmente ese género literario en particular, cuando usted trata de imponer la idea mala idea que tiene acerca de un género literario y lo trata de imponer sobre el texto, eso va a permear las conclusiones que usted va a obtener de esto. Es decir, si usted no ha entendido qué es la narrativa histórica y no comprende qué características tiene, no sabe cómo es una narrativa histórica,
y lo aplica a X pasaje, pues lo que va a hacer es un sancocho, una confusión ahí. ¿Listo? Y va a confundir a la audiencia, se va a confundir usted, va a sacar conclusiones equivocadas y entender equivocadamente el género de un pasaje, de un fragmento en especial, puede dar lugar a interpretaciones erradas. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo de esto. Vamos a abrir, por ejemplo, Jueces capítulo 11, verso 39. Jueces 11, 39 nos dice que Jefté cumplió el juramento. ¿Recuerdan qué juramento hizo Jefté al Señor? En Jueces capítulo 11, verso 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. ¿Cuál fue el voto de Jefté al respecto? Bueno, entonces, aquí lo que hay es un sacrificio. ¿Listo? ¿Cómo sabemos qué hizo Jefté? Pues bueno, vamos a mirar en el contexto lo que pueda estar sucediendo aquí en el texto. Versículo 39, permítanme, ya lo voy a encontrar por acá. Perdón, no se me perdió la cita que tenía aquí a la mano. Bueno, al final, en el pasaje de Jueces 39, él tiene que cumplir el juramento que hizo el Señor de sacrificar a su hijo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que él había prometido sacrificar a su hijo? Aquí él tiene que cumplir esa promesa. Dentro del entendimiento de la narrativa histórica, el género literario narrativo histórico, a la que pertenece Jueces, por ejemplo, pues la narrativa histórica no nos dice, por ejemplo, si los hechos informados, como en el Jueces 11:39, los hechos informados son buenos o son malos. O sea, no nos habla del carácter moral de esos hechos informados. Así que es necesario obtener, por ejemplo, del texto otras indicaciones del autor, por ejemplo, para que nosotros como lectores sepamos lo que el escritor que está inspirado por Dios evaluó de este suceso. ¿Listo? ¿Qué evaluó el autor de este texto? De lo que sucedió. ¿Qué pasa? Que podríamos desprender toda clase de interpretaciones al respecto, como por ejemplo que cumpla sus promesas a Dios, así sea sacrificar a sus hijos. Y entonces usted puede caer, por ejemplo, en cosas aberrantes o terribles, como esto que pueda haber pasado aquí con la acción de Jefté. Como la narrativa histórica no busca darnos ideas en el sentido de esto es moralmente bueno o esto es moralmente malo, esa no es la idea del género literario narrativo histórico. Entonces, lo que debe comprenderse a la hora de interpretar es que estas acciones de Jefté no deben ser alabadas ni imitadas, y que la suposición de que el comportamiento de los principales personajes, por ejemplo, en la narrativa histórica, siempre debe imitarse, da lugar a aplicaciones horribles o terribles en este caso. Es decir, cada texto de la narrativa tendrá un personaje en particular. Por ejemplo, cuando ustedes encuentran a Sansón inmolándose, ¿de acuerdo? Derribando las columnas para inmolarse, para sacrificarse allí, el personaje principal es Sansón en ese momento, o al menos lo que uno pueda leer superficialmente. Pero eso no quiere decir que como el texto está allí y ese es el personaje principal, todas las acciones de esos personajes principales deban ser imitadas. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que entender el género literario desde el propio género literario. Entonces, uno de los peligros es llegar a conclusiones equivocadas al no entender el género literario.
Otro es aplicar equivocadamente un género literario. Es listo. Supongamos que conocemos todos los géneros literarios muy bien, pero que a la hora de llegar a un texto, le aplicamos el género que no le corresponde, ¿sí? Le asignamos un género que no le corresponde. Y esto, por ejemplo, es que no es raro encontrarse, por ejemplo, con expertos religiosos, no podría hablar más, sino que son expertos religiosos en medios de comunicación que aseguran que grandes porciones de la Biblia deben ser entendidas, por ejemplo, como un mito y no como una narrativa histórica. ¿En qué cambia que un texto de la Escritura, que es una narración histórica, sea entendido como un mito? ¿Qué opinan ustedes de cómo sería ese cambio? Convertir un texto narrativo en un mito. Entonces, cambian, por ejemplo, factores como la credibilidad de los hechos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo desde unos cursos que tomé con una persona que es de la escuela de la teología liberal. Ustedes recuerdan el suceso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y el Señor abre el mar. ¿Recuerdan? Entonces, sucede que desde la narrativa histórica, si el Señor abrió el mar se abrió. ¿Sí? Eso es lo que está informando el texto. Pero cuando se dice que ese texto es un mito, se está diciendo no es real, nunca sucedió ese acto milagroso, no es posible, no sucedió, científicamente no es comprobable, es un mito, y entonces todos los personajes y todos los sucesos allí se quedan simplemente extraigamos los aspectos morales o de exaltación allí del ser humano, o etcétera, etcétera, y se queda en meramente eso. ¿Listo? Es decir, que si usted a un texto narrativo usted le dice esto es una fábula o esto es una poesía, usted le quita la naturaleza de lo que él está diciendo y le quita toda autoridad, le quita el sentido y va a obtener toda clase de cosas también horrendas, ¿sí? Los textos no deben ser entendidos de forma, más bien no se les debe aplicar el género equivocado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Otro ejemplo de aplicar un género equivocado a la Biblia, a algún texto de la Biblia, es, por ejemplo, también cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, en la narración de que el mar se abrió y pasaron por lo seco, ¿verdad? Pasaron por la mitad. Desde la teología liberal, al creer que es un mito, se afirma que en realidad el pueblo de Israel no pasó por aquel lugar. Se hace una mezcla entre el mito, se quita el milagro y se dice que en realidad no pasó por la mitad del mar, sino que dieron la vuelta y hicieron un recorrido alrededor que no les llevaba a pasar por las aguas. Bueno, lo raro es que donde se ahogaron los egipcios, si lo piensan muy bien, ¿sí? Y que en la arqueología, si alguno es curioso al respecto, en la arqueología, ustedes pueden encontrar hallazgos arqueológicos de ruedas de carros egipcios en el lugar donde la escritura indica que pasaron el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, bueno, por la misma evidencia se caen las cosas. ¿Han escuchado un personaje que se llama C.S. Lewis, el escritor de la película de Narnia? Bueno, algunos dicen, no, yo no veo películas, hermano. Yo soy un poco menos santo, ¿no? Yo he visto las películas de Narnia y el escritor de estas películas, un creyente, la verdad, con aportes valiosos en el campo de la literatura, habla de grandes teólogos. C.S. Lewis habla de grandes teólogos que se equivocaron a la hora de interpretar la Biblia y que al no conocer nada más de literatura, llegaron a conclusiones equivocadas en donde subestimaron el poder y el carácter genuino de cada texto y cada característica que tiene el texto bíblico en sus diferentes géneros, y que se perdieron mucho de lo valioso, de lo brillante en la literatura que tiene toda la escritura. ¿Listo? En toda la escritura. ¿Por qué?
porque no conocían muy bien los géneros que maneja toda la escritura. C.S. Lewis es un personaje, en su momento era un personaje bastante docto, bastante culto en literatura y sacó y extrajo, por ejemplo, en la primera película, que es la más importante y la verdad la más relevante que se ha hecho sobre sus libros o sobre sus escritos, sobre la bruja y el ropero, hace unas exaltaciones maravillosas acerca de lo que Cristo hace, por ejemplo, ¿sí? Es interesante poderlo analizar, pero eso no será en este curso, ¿no? Será en el curso de análisis de películas. No, mentiras. Estimados hermanos, por hoy vamos a dejar esas dos reglas. ¿Cuál es la primera regla? Entonces, la analogía de la fe. ¿Listo? La escritura es su propia interpretación. La segunda regla, la Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. ¿Listo? La Biblia debe ser interpretada. Hoy, respecto a esa segunda regla, solo vimos los géneros literarios. La próxima semana, estimados hermanos, tendremos que ver algunas de las figuras literarias que hay en la Biblia, como la metáfora, como la hipérbole y otros elementos. ¿Listo? Y avanzar por otras de las reglas de interpretación. ¿Listo? Estimados hermanos, que la gracia y la paz del Señor les bendiga grandemente. Ustedes saben, no dejamos tareas, pero no dejen de leer las Escrituras, no dejen de acercarse al Señor diariamente. Bueno, Dios les bendiga, permítanme orar y quedamos despedidos. Eterno Señor, muchísimas gracias, Dios, por el tiempo que nos has dado en este día. Tu gracia, tu misericordia, tu favor, Señor, nos acompañen en este ejercicio de acercarnos a tu palabra, Señor. Libra la interpretación que hagamos de las Escrituras, de nuestros ideales, de nuestros propósitos, y que sea el propósito de tu Espíritu que inspiró estas palabras, hablando en nuestras vidas, Señor, mientras nos acercamos a tu palabra. Líbranos, Señor. Líbranos de toda tentación de trastocar, Señor, de malograr tu palabra, Dios. Bendice a mis hermanos y llévales y condúceles en paz y en seguridad en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente en esta noche. Un abrazo para todos.